La Voz de América presenta. La Casa Blanca veta indefinidamente a la agencia de noticias AP. El presidente Trump también decretó detener fondos gubernamentales a escuelas que exijan vacunas contra el COVID-19. Gobernador de Florida aprueba pena de muerte a inmigrantes ilegales que cometan delitos graves. Presidente Zelensky exige garantías de seguridad antes de negociar con Rusia un fin a la guerra en Ucrania. Y México responde a los aranceles recíprocos adoptados por Estados Unidos. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López. La administración Trump ratificó este viernes su postura de vetar a la agencia AP, conocida como la prensa asociada, esto en respuesta a la decisión editorial de la agencia de noticias de no usar el término Golfo de América para referirse al Golfo de México. Celia Mendoza nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. Celia, ¿qué es lo más reciente y cuéntanos por qué este asunto es importante? Para el presidente de los Estados Unidos, esto es fundamental. De acuerdo a la Oficina de Comunicaciones, el hecho de que la prensa asociada se niegue a utilizar este término va en contra de lo que ellos aseguran es información correcta y estarían mintiendo. Al mismo tiempo, indican que lo que harán ahora es vetarlos completamente, retirar sus credenciales, evitar que puedan tener acceso al presidente y, desde luego, eliminar una posición que han tenido privilegiada desde los años 1800. Esto fue lo que dijo en un comunicado Taylor Budwick, quien es la segunda en comando de la Oficina de Comunicaciones. The Associated Press sigue ignorando el cambio legal de nombre geográfico del Golfo de América. Esta decisión no solamente es divisiva, sino que además expone el compromiso de The Associated Press a la desinformación. Los periodistas y fotógrafos de Associated Press entregarán sus credenciales al complejo de la Casa Blanca. Mientras tanto, en la página de Associated Press ha colocado un comunicado en el que aseguran que ellos son una agencia de noticias, la cual entrega información independiente y que es importante reflejar que en el resto del mundo no se utiliza el nombre Golfo de América, mientras que indicaron que esto es alarmante y una violación a la primera enmienda. Celia, gracias. Y el presidente también firmó este viernes 2 decretos, con uno creando un consejo para analizar las restricciones energéticas y con el otro congelando fondos a instituciones educativas. ¿De qué se trata este decreto y cuál es su impacto? Es una promesa que venía haciendo desde la campaña. Hay que recordar que para los votantes que eligieron al presidente de los Estados Unidos o la base republicana, el tema de las vacunas del COVID-19 fueron controversiales durante su primera administración y lo que hace es retirar inmediatamente fondos federales que apoyen a universidades, pero también a todos los colegios y escuelas. Sin embargo, a pesar de que esto intenta ser algo importante para la administración, hay que también tener en cuenta que el impacto no es tan serio como hubiera sido hace algunos años, ya que la mayoría de estos diferentes colegios, escuelas y universidades han removido algunas de estas restricciones, en especial, y la que podría ser más fuerte y con más impacto, la de las escuelas de prekinder hasta preparatoria. La mayoría de los estados y también de los distritos escolares han eliminado estas como una de las vacunas obligatorias para los estudiantes. Era Celia Mendoza reportando las noticias más recientes desde la Casa Blanca. Y en Alemania, el presidente de Ucrania pidió garantías de seguridad antes de sentarse a negociar con Rusia y dijo que no se reunirá con el líder ruso Vladimir Putin hasta que se acuerde un plan. Volodymyr Zelensky y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reunieron en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Carolina Valladares nos tiene el reporte. Se trata del primer cara a cara entre el presidente de Ucrania y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. En el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, ambos líderes hablaron del tema urgente en la agenda, cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Queremos que la guerra llegue a su fin. Queremos que cesen las matanzas, pero queremos lograr una paz duradera, no el tipo de paz que tendrá a Europa del Este en conflicto dentro de un par de años. El presidente ucraniano, quien agradeció a Vance por el apoyo de Estados Unidos, dijo
dijo que hay que trabajar más para preparar un plan para detener al presidente ruso y terminar la guerra, y puso condiciones antes de reunirse con Vladimir Putin. Me reuniré con los rusos, con un solo hombre ruso, con Putin, solo después de que tengamos un plan común con Trump para Europa y nos sentemos con Putin y detengamos la guerra. Solo en ese caso estoy listo para reunirnos, no en otras plataformas de compromisos. Horas antes, J.D. Vance sorprendió a los presentes hablando sobre asuntos internos europeos y advirtió a los funcionarios electos que corren el riesgo de perder el apoyo público si no cambian de rumbo rápidamente. La amenaza que más me preocupa frente a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. En otro encuentro bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Vance pidió una vez más aumentar el gasto en defensa de los países miembros para asegurar que la OTAN está lista para el futuro. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. En más noticias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este viernes cómo respondió a su homólogo estadounidense Donald Trump sobre el aumento de tasas arancelarias para varios países, entre ellos México y Canadá. Hatsiri Sánchez tiene el informe. En un intento por reducir el déficit comercial de bienes, el presidente Donald Trump anunció que elevará las tasas arancelarias para varios países a partir del próximo marzo, entre ellos México. La presidenta mexicana ya respondió a esa medida y develó que hay una importante demanda en camino. La idea que tiene o que ha planteado el presidente Trump sobre las tarifas es porque dice que Estados Unidos es deficitario, pero en el caso del aluminio y el acero con México es al revés. Exporta más de lo que importa. El líder de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, Tereso Medina, reveló que los nuevos aranceles impactan a los 300,000 empleos en ese estado, en la industria del acero. Lo que sí es un hecho es que están pausadas las contrataciones de la gente, de los trabajadores, hasta en tanto no se arregle el tema de los aranceles. Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, Coahuila, dijo que la región ya comenzó a ver hacia otros mercados como el de la Unión Europea y que confía en que México y Estados Unidos lleguen a un arreglo. Había un pacto donde no iba a haber ningún aumento en este mes hasta el 4 de marzo. La mandataria Claudia Sheinbaum confesó que si Estados Unidos declara terroristas a los cárteles mexicanos, se aplicaría la demanda que ya interpusieron contra la industria de armas estadounidense. Como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? La presidenta mexicana se mantiene confiada y tranquila sobre las pautas comerciales puestas por su homólogo estadounidense y reiteró que la soberanía de su país no está en juego. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México. El comercio entre México y Estados Unidos atraviesa una crisis en las aduanas mexicanas. Los transportistas aseguran que los retrasos están afectando las exportaciones y, según dicen ellos, la situación empeoró tras el acuerdo entre Sheinbaum y Trump para combatir el fentanilo. Vicente Calderón nos envía el informe desde Tijuana. Filas kilométricas de tractocamiones esperando cruzar la frontera y un caos vial ocurren en Tijuana desde hace varios días. Están renovando el sistema de la aduana, entonces el procedimiento está como a la antigua. El gobierno mexicano está actualizando su sistema informático para procesar exportaciones, pero no anticiparon el impacto que retrasa el cruce de tractocamiones hasta 10 horas. Otros no alcanzan a pasar a California con sus mercancías. Mucho tiempo de retraso, tanto como para nosotros como choferes, tanto como para la empresa que trabajamos. Las pérdidas no son solo para los choferes que ganan por viaje, sino para el comercio internacional de Norteamérica. Empresarios advierten que esta contingencia podría ocasionar el cierre temporal de fábricas en la frontera. La paralización momentánea o la reducción de los tiempos de trabajo, los horarios de las empresas, porque no hay espacios tampoco para guardar inventarios. Los choferes dicen que el acuerdo contra el fentanilo entre los presidentes Trump y Sheinbaum agrava la situación. Todo empezó con Trump, con sus aranceles, y la presidenta pues mandó traer todo el ejército y ha habido una inspección minuciosa. Problemas similares se reportan en Reynosa y Ciudad Juárez. Se unieron las dos cosas, lo de esta contingencia y con
con lo que está haciendo ahora sí que la Guardia Nacional. Desde el sexenio pasado, las aduanas en México son operadas por militares. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. En una medida sin precedentes, este viernes Florida aprobó la aplicación de la pena de muerte a inmigrantes indocumentados que cometan asesinato o delitos graves. José Pernalete nos amplía la noticia. El gobernador de Florida firmó un paquete de leyes en contra de la inmigración irregular en el estado. Ron DeSantis destaca que con esta legislación se garantiza que las autoridades estatales y locales cooperen con el gobierno federal para arrestar a indocumentados. Debemos ser socios fuertes de la administración Trump en su esfuerzo por restablecer el Estado de Derecho, expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestras comunidades y proteger la seguridad pública. Hoy la legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país. Una de las determinaciones más severas es la imposición de pena de muerte contra inmigrantes que cometan delitos graves, como asesinato o violación de menores. Además, se aprobó como delito estatal el reingreso irregular a Florida de ciudadanos de otros países. Pero la inmigración es un problema lo suficientemente grande como para que no terminemos de discutir cómo podemos combatir la crisis de la inmigración ilegal. La medida también deroga una ley que permitía a miles de estudiantes sin estatus legal pagar la matrícula estatal en universidades públicas. Eso ha generado reacción por parte de organizaciones defensoras de las libertades civiles. Le quita eso a los muchachos que ahorita están estudiando. Básicamente para julio 2025, en julio, las escuelas van a tener que reevaluar estos estudiantes y les van a quitar ese programa. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en Nueva York, las leyes santuario ya no son un escudo para los migrantes indocumentados. Tras reunirse con el zar de la frontera, el alcalde de la ciudad anunció que las autoridades locales cooperarán con el gobierno Trump en su plan contra la migración irregular. Ángela González nos explica el alcance de esta medida. El Servicio de Inmigración y Aduanas comenzará a operar en Rikers, la cárcel más grande de la ciudad de Nueva York, luego de que el alcalde se reuniera con el zar de la frontera, Tom Homan. En un comunicado, Eric Adams dijo: Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas se centrarán específicamente en ayudar a la Oficina de Inteligencia Penitenciaria en sus investigaciones criminales, en particular las centradas en delincuentes violentos y pandilleros. También discutimos formas de incorporar más detectives de la Policía de Nueva York a los grupos de trabajo federales. Organizaciones pro-inmigrante acusaron a Adams de ser un cómplice de la administración Trump y de hacer promesas a puerta cerrada a cambio de intereses propios. En entrevista a la cadena Fox, el alcalde dijo que sería un delito si él estuviera cooperando con el Servicio de Inmigración y Aduanas a cambio del perdón condicional que recibió recientemente por los 5 cargos federales por corrupción en su contra. Activistas inmigrantes protestaron en contra de su cambio de política. No trata como un criminal, pero no somos un criminal. No todos somos criminales, ¿verdad? Pues yo, de otra parte, yo estoy de acuerdo que saquen los que cometan delito. Al menos 5 funcionarios del Departamento de Justicia y la fiscal federal del caso contra Adams renunciaron a raíz de este indulto. A los migrantes les queda enterarse de sus derechos, dice este activista. Estamos trabajando en la formación, en educación, de que entiendan de que ellos tienen derechos. Derechos a callar, derechos a no decir nada, derecho a llamar a un abogado. El presidente Donald Trump dijo no haber instruido al Departamento de Justicia ofrecer un indulto incondicional a Eric Adams. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En México, algunos migrantes que permanecían varados en la frontera norte han decidido desistir de pedir asilo en Estados Unidos y retornar a sus países. Víctor Hugo Castillo nos reporta. Algunos migrantes varados en la frontera norte de México han decidido regresar voluntariamente a su país de origen, tras la cancelación de CBP One y por no ver factible el pedir asilo en Estados Unidos. Le doy gracias a mi Dios porque me permitió estar aquí 5 meses, que para mí valió oro. Digamos que bien y alegre, pues, porque si bien es cierto queríamos lograr
este triunfo, digamos, bueno, hemos aprendido una bonita experiencia. Este grupo de 50 personas con sus pocas pertenencias en maletas y mochilas, pero llenos de esperanzas, de volver a abrazar a sus seres queridos, salen de Reynosa para dirigirse a la frontera sur de México y ahí emprender su camino a casa. Estamos trabajando con la OIM, ellos están trabajando juntamente con nosotros, los albergues, para retorno voluntario. Algunos estuvieron esperando su cita CBP One hasta por 10 meses y a otros les fueron canceladas, pero también saben que no se debe cruzar ilegalmente la frontera, ya que hay serias consecuencias por hacerlo. Recordemos que la primera vez conlleva su primer castigo, después segundo y después ya estamos viendo de penalización más fuerte, ¿verdad? En este caso puede ser tiempo en cárcel porque recordemos, ingresar a Estados Unidos de manera ilegal es un delito federal. De acuerdo con una publicación en redes sociales de Michael Banks, jefe de la patrulla fronteriza, hay informes verificados que confirman una nueva tendencia. Los migrantes eligen regresar a casa en lugar de continuar hacia el norte debido al aumento de la seguridad fronteriza. Ahorita vamos con la numeración de 400 personas. Le pido a Dios es que me lleve con bien hasta mi país y que me ayude a esforzarme más. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y en medio de negociaciones con Washington sobre el canal, Panamá recibe el primer vuelo con 119 migrantes de diversos países deportados por Estados Unidos. Es la semana de los enamorados y a la par de las flores y chocolates también se vende esperanza. Para aquellos que han sufrido una ruptura, el mercado está lleno de servicios que prometen sanar un corazón roto. De esto hablaremos en el show. Las plantas del desierto también tiene quien vele por ellas en un centro especializado en Arizona. Y un artista diseñó una manera de educar a la IA. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Ve a Visión 360 de La Voz de América. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Panamá se convierte en puente para repatriar inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Este jueves, el gobierno panameño recibió el primer vuelo con 119 inmigrantes de diversas nacionalidades, entre ellos iraníes, indios y afganos. Oscar Zulbarán nos da los pormenores. En una primera instancia, Estados Unidos ha pedido a Panamá recibir 3 vuelos con migrantes deportados. Al país centroamericano ya arribó el primero con 119 personas procedentes de diversos países como Irán, Uzbekistán, Turquía, China, Vietnam, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Afganistán. Esos vienen de Estados Unidos haciendo puente con Panamá. Esto lo organiza y paga la Organización Internacional de Migración, no el gobierno de la República de Panamá. Las autoridades no han suministrado imágenes de este primer vuelo de migrantes procedentes de Estados Unidos, que serían sometidos a pruebas biométricas y permanecerían en un hotel hasta que sea habilitado un campamento en Darién a cargo de la OIM, según dijo el gobierno. Una declaración del jefe de la OIM en Panamá, Giuseppe Loplete, ofrecida a La Voz de América, expresa que, a petición de las autoridades panameñas, la OIM está prestando apoyo esencial a personas recientemente expulsadas de Estados Unidos a Panamá. La OIM está trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, como apoyar los retornos a sus países de origen
o alternativas seguras. Son distintas nacionalidades, algunos migrantes van a necesitar algún tipo de salvoconducto, la Cancillería está preparada y equipada para abrir cualquier canal de comunicación que tengamos que tener para facilitar esto y acelerarlo para que precisamente los migrantes no estén en una condición que sea precaria ni mucho menos. Dicho esto, el gobierno de Estados Unidos nos ha manifestado su voluntad a través de las organizaciones de cubrir absolutamente todo. Por otra parte, Panamá informó que está trabajando con el gobierno de Costa Rica para atender otro flujo de migrantes que viene vía terrestre desde el norte del continente debido a las medidas que lleva a cabo Estados Unidos. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Organizaciones de derechos humanos han presentado por lo menos 50 demandas contra el gobierno Trump en relación a la transferencia de migrantes indocumentados a Guantánamo. Laura Sepúlveda con el informe. Bajo reserva, se mantienen los detalles de quiénes y cuántos son, además de los delitos presuntamente cometidos por los inmigrantes transferidos a Guantánamo, según denuncian organizaciones. Según informes públicos, entre 50 y 100 o más de 100 personas fueron trasladadas en aviones militares en 7 o más vuelos que partieron de Texas hacia Guantánamo durante aproximadamente la última semana. Es imposible verificar o corroborar la información sobre esas personas enviadas allí. Los informes públicos los describen como hombres venezolanos que tienen una orden final de deportación. Carencia de datos y posibilidad de contacto con los detenidos que ha llevado a organizaciones a presentar una demanda que se suma a la decena de acciones legales ya presentadas contra la administración federal en las casi 4 semanas de gobierno. Somos conscientes de que Guantánamo es el lugar donde se han producido muchas violaciones de derechos humanos en el pasado y es posible que sigan produciéndose ahora mismo, pero el primer paso debe ser el acceso a las personas que Trump ha trasladado allí. La administración ha dicho repetidamente que avanza en la ampliación y adaptación de las instalaciones para recibir a más personas y no se ha pronunciado frente a la solicitud de acceso a los detenidos, aunque ha insistido en que es algo temporal. Estamos luchando para albergar a los peores de los peores y a los criminales ilegales que están en los Estados Unidos de América. No estarán allí por mucho tiempo. Los detalles de la duración de la detención antes de ser deportados también se desconocen. Laura Sepúlveda, Voz de América. Falta de medicamentos amenaza la vida de pacientes trasplantados en Venezuela. ¿Qué está pasando? Les contamos en breve. Esta semana en Foro se intensifican las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y China. Panamá se encuentra en una posición muy difícil. Depende mucho en la inversión china y también en el comercio. ¿Ves innovación en la inteligencia artificial de China? Todavía no hay algo que nos diga, wow, o sea, traen algo muy diferente a lo que se ha venido haciendo en Estados Unidos. Foro, una fuente de información confiable. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. En Venezuela, pacientes que han recibido trasplantes de órganos se enfrentan a un grave riesgo de salud. Esto debido a la escasez de medicamentos para sus tratamientos. Adriana Núñez Rabascal nos informa que desde el año pasado han habido fallas en el suministro.
pues no tengo que ir al médico. Hace 23 años, Simón Silva recibió un trasplante de riñón. Es duro. Para evitar que el cuerpo rechace el órgano donado, necesita consumir de por vida micofenolato, un fármaco inmunosupresor que desde hace 7 meses no está disponible en Venezuela. Tener pérdida de un órgano o fallecer por falta de medicamento es el colmo, de verdad que eso no tiene nombre. Por su elevado costo, estos tratamientos son entregados gratis por el gubernamental Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero con frecuencia el programa falla. En esta oportunidad, faltan 4 de los 7 fármacos más recetados para pacientes con trasplantes. He tenido que recurrir a medicamentos donados de familiares de otras personas que fallecieron e incluso medicamentos vencidos. El Ministerio de Salud con frecuencia alega que las interrupciones en el abastecimiento de las llamadas medicinas de alto costo obedecen a sanciones internacionales. Venimos arrastrando siempre esta incertidumbre, este miedo de que no sabemos si va a llegar o cuándo va a llegar el medicamento. En el país viven unos 1.500 pacientes con trasplantes, según cálculos de la organización Amigos Trasplantados. Eran 3.000 hace unos 5 años. Esa diáspora también se llevó bastantes pacientes trasplantados buscando que se les garantizara el medicamento en otro país. Estos tratamientos además no se consiguen en farmacias comerciales y en droguerías. El número de píldoras requeridas para un mes puede costar entre $700 y $1.000. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. La salud del Papa Francisco acapara titulares luego de que este jueves fuera ingresado al Hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria. El Vaticano confirmó que pasó su primera noche estable, pero permanecerá en el hospital durante varios días para tratamiento. A pesar de no tener COVID-19, su salud ha generado preocupación, especialmente al acercarse la Semana Santa. A sus 86 años, el Papa ya ha enfrentado problemas de salud en el pasado, como la cirugía intestinal del 2021 y problemas en su rodilla. Bien, nosotros tenemos más. Los invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en breve. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com.
Hoy es 14 de febrero y mientras muchos celebran el amor con flores y chocolates, en Lima, más de 100 parejas fueron más allá dando el sí en una boda masiva. Comenzaron su camino juntos con regalos, música, comida y hasta una que otra bailadita. Así que en este día de San Valentín, si no tienes una nueva cita, casarse podría ser una opción. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Que tengan todos ustedes un feliz día del amor y la amistad.